Bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de entrevistas en el podcast Elecciones 2024, conversaciones nacionales sobre los desafíos subnacionales. Este año, el país se prepara para unas elecciones cruciales en el ámbito local y regional. Con el voto secreto, universal y obligatorio, los ciudadanos y ciudadanas tendrán la responsabilidad de elegir a sus representantes más cercanos, concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores. Desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, queremos abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre los temas que impactan directamente en nuestras comunidades. Por eso, hemos reunido a expertas, expertos y actores claves en la materia, para que nos ayuden a entender cómo los grandes desafíos nacionales se reflejan y se resuelven en lo local y regional. A lo largo de este ciclo, exploraremos juntos cómo se articulan los temas de alcance nacional con los procesos locales y cómo podemos, como sociedad civil, fortalecer el diálogo y la participación en estos importantes procesos electorales. Prepárense para una conversación profunda, informada y sobre todo esencial para entender el presente y futuro de nuestras comunidades. Conforme se acercan las elecciones, en el fondo, muchas de las discusiones de los posicionamientos de candidatos, de candidatas, en el fondo, a estos puestos subnacionales se orientan fundamentalmente a resaltar como aspectos performativos, cuestiones de política nacional. Hablamos muchas veces de la coyuntura, de la seguridad, en este caso del caso Hermosilla y de todo esto que está muy de moda, que es muy actual, pero una vez electos, en el fondo los candidatos, en realidad el trabajo, el cotidiano, tiende a ser mucho más práctico, tiende a ser quizás más burocrático, pero no por ello menos relevante, porque muchas veces eso es efectivamente lo que incide en la vida de las personas. Sobre todo porque, en el fondo, desde el rol municipal, una de las cuestiones centrales tiene que ver con la promoción del desarrollo local. Para hablar un poco de la gestión en la agenda de los incumbentes, hablar un poco de la promoción del desarrollo local, hoy día contamos con José Ruiz, quien es ingeniero civil industrial y director de desarrollo comunitario de Peñalolén. Te agradecemos muchísimo el tiempo, José, y la idea es que tengamos una conversación quizás breve, pero la idea es que sea lo más profunda posible. Para comenzar, empecemos a contextualizar un poco, para hablar de desarrollo local. Me parece que es importante que tenemos que establecer un marco. Bueno, ¿qué es lo que entendemos por desarrollo local? En el fondo, ¿cuáles son quizás sus aristas? Y si me puedes contar un poco cuáles son las facultades municipales que tienen los municipios para la promoción del desarrollo local en un sentido amplio. Bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias también a Flaxo por esta invitación. La verdad es que si uno lo pone en una forma más general, antes de entrar a lo más normativo, a lo más específico, el desarrollo local y los municipios nos preocupamos de las necesidades más urgentes de la gente. O sea, los problemas a los que se atienden son los problemas que tienen que ver con el día a día en términos de desde cuando hay un problema de una emergencia específica, ya sea desde el tránsito, desde la seguridad, desde la inspección, aunque, por eso te digo más antes de entrar a la normativa, aunque en muchas cosas a veces no tenemos las facultades resolutivas, pero la primera, ¿cómo se llama? Consulta, llamado que se hace, y con todo el ámbito social, todo lo que es los programas comunitarios que atienden temas específicos desde el desarrollo económico local, desde la promoción del deporte, de la cultura. Los municipios, en definitiva, son los facultados para la administración del territorio en lo local. En la unidad administrativa básica se preocupa de la planeación de la comuna con distintos instrumentos que tienen distintas aristas de participación, de ordenamiento. Se preocupa de todo lo social comunitario. Nosotros somos los que estamos con las ayudas de emergencia desde el inicio, hasta con los programas, como te decía, que atendemos distintas especificidades de las dolencias o problemáticas de la comuna. Y nos preocupamos también de toda la otra área que tiene que ver con el desarrollo de la comuna en lo económico, en lo
administrativo, en lo urbano, fijando reglas de ordenamiento para la convivencia en un territorio específico. Para, para hablar quizás específicamente de lo último, en el fondo del desarrollo social y económico, en el fondo de la gestión a nivel local, ¿cuáles son las facultades específicas, cuáles son las herramientas específicas y cuáles a ti te parece que son las mejores herramientas que tienen los municipios el día de hoy en general? O sea, obviamente tu experiencia está situada en Peñalolén y eso dice mucho, pero ¿cuáles te parece a ti que son las mejores herramientas, cuáles son las mejores facultades, cuáles son las claves quizás para una buena gestión municipal y para un buen desarrollo social y económico? Mira, nosotros, por así decirlo, quizás la fisonomía de los municipios cambia en todo Chile, evidentemente, cambia por la administración del territorio que hacemos, por el tipo de recursos que hacemos, quizás salga más adelante en la conversación, pero solo un elemento, las herramientas hoy día de financiamiento municipal yo creo que son un poco anacrónicas. Yo era una manera de modernizar los instrumentos de financiación de las políticas comunales y locales, pensando desde la base de los equipos mínimos de trabajo en determinadas áreas. O sea, tú puedes llegar a comunas donde en la IDECO hay un trabajador social, dos trabajadores sociales, como acá, y Peñalolén no una comuna rica, por así decirlo, en recursos propios, pero sí con un financiamiento municipal que ha crecido en el tiempo. Nosotros tenemos dentro de la IDECO, solo en el área de atención social, 110 personas. Para que veas tú la diferencia. Hay comunas que tienen dos. ¿Eh? Y cuando uno lo mira en el ámbito social, primero desde los subsistemas sociales, la base, la línea base en la que nos preocupamos y que se preocupan todos los municipios es la atención social y las ayudas de emergencia y los instrumentos que se pueden dar en determinadas situaciones específicas de emergencia social para las familias. Desde ahí nosotros nos hacemos cargo de todo lo que es el RCH, la calificación socioeconómica para obtener ciertas ayudas sociales en específico. Algunos municipios como nosotros lo harán desconcentradamente, con operativos, yendo a la casa, modificando los módulos de salud para saber quiénes están postrados, quiénes tienen acceso a ciertas credenciales que le permiten obtener otros beneficios. Nos preocupamos de todas las prestaciones monetarias asociadas a becas y ayudas de otro estilo. Los municipios a veces con los recursos propios que generan, es el caso nuestro, pero la mayoría lo hace, pone a disposición también ayudas sociales de emergencia que no tienen que ver con las transferencias del gobierno a nivel central, que por ejemplo en este caso tenemos desde la caja de alimentos de emergencia hasta la media agua en situaciones de emergencia, ya sea por incendio, por emergencias sociales. Y después yo te diría, hay una línea en lo social comunitario siguiente que tiene que ver con los programas tanto que atienden una problemática en específico, que pueden ser programas asociados con el envejecimiento, la mayoría de los municipios lo tienen, eh, para lograr un envejecimiento activo, saludable, todo un área de personas mayores, que es lo más conocido o lo que partió primero en todos los municipios, pero también hoy día emergentemente en otras áreas, por ejemplo, con en la instalación de capacidades en el emprendimiento, en el desarrollo económico local, en la formación de espacios de fomento productivo dentro de la comuna. Eso también tiene que ver con lo social comunitario. En la mayoría de los municipios esas facultades están alojadas en las direcciones de desarrollo comunitario. Acá, por lo menos en Peñalolén y en algunos otros, también puedo nombrar Renca, en la evolución de las capacidades del municipio han derivado por ejemplo, acá hay una corporación que es de reemprendimiento, que tiene todo el tema del trabajo con el capital social, la formación de emprendedores, eh, todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, que es la corporación Yunus, y que permite desarrollarlo quizás con más profundidad e intensidad. Y bueno, hay otros programas sociales que tienen que ver con atenciones específicas de problemáticas de la sociedad, y que son quizás más pequeños en su impacto, pero no por eso menos importante. Está todo el área que trabaja hoy día, que ha sido incipiente con el trabajo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el tratamiento de las situaciones de violencia intrafamiliar, en el empoderamiento de la mujer, en las herramientas para las mujeres jefas de hogar y apoyo, tanto en las herramientas para emprender. Nosotros también lo tenemos dentro de los sistemas, de los subsistemas sociales en seguridad de oportunidades, que es un programa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que lo trabajamos a través de la IDECO, donde trabajamos con mujeres
que son jefas de hogar para que puedan desarrollar emprendimientos y microemprendimientos que les permitan generar un ingreso alternativo y generar la autonomía económica. Y yo te diría, y así uno en el área de infancia, hay otros programas que tienden a construir tejido social y fomentar la cohesión social de otra manera, ¿no es cierto? Que ya no es el piso básico que te decía al inicio que tienen todos los municipios, que es la atención social meramente. Y ahí hay algo, o sea, ahí es muy claro en el fondo que siempre depende todas las aristas que en el fondo se puedan, o sea, que se puedan trabajar en términos de desarrollo local, social, eh, ¿cómo se llama? El financiamiento que tienen. O sea, de alguna manera todo esto siempre depende de la capacidad o los recursos que tiene el municipio como tal, pero también de la capacidad que tiene el municipio de gestionar en el fondo recursos desde distintas instituciones, de alguna manera. A ti, ¿cuál te parece que es el escenario específico a nivel nacional? Pensando en el fondo en todos los municipios, ¿qué crees que es lo más clave en el fondo que tiene o que se tiene que hacer para una gestión adecuada de recursos y sobre todo en casos de municipios quizás más rurales o de menores recursos en el fondo? Bueno, ¿cuáles son las herramientas que se tienen que utilizar de alguna manera para poder tratar de mover el aparataje estatal de distintos lados, considerando que la capacidad instalada, tal como tú dices, muchas veces en estos municipios también es más baja? En el fondo es un municipio que quizás tiene una IDE con una CEPLA de muchísimas menos personas y que tiene que, en el fondo, gestionar recursos por distintos lados, porque ya el municipio, la capacidad que tiene, en el fondo, es para contratar a esas dos personas y nada más, ya estamos, en el fondo. Sí, o sea, yo creo que lo que tú dices es claro, que quienes trabajan en municipios, mira, desde los alcaldes hacia abajo, somos como maestros chasquillas muchas veces, porque tú agarráis lo que tenéis y tenéis que empezar a trabajar, y ahí nace la innovación, y yo te diría, y hay un piso mínimo donde no innováis, pues, o sea, donde cuando tenía un municipio con una CEPLA, no sé, pues con un arquitecto y con un administrador, eh, tú lo que te preocupáis es de poder postular a proyectos de inversión que atiendan a una problemática quizás de conectividad, porque además los municipios más chicos son los que están en zonas más aisladas, con poca población en territorios más grandes, entonces tus problemas de infraestructura vial a veces son no para esa secta que tienes ahí, pues, sino no para un equipo profesional de otro lugar, quizás con más experiencia en proyectos, pero bueno, o sea, por eso yo te digo, lo que tú dices es como lo central, es como te paras en un minuto y dices, ya, ¿qué es lo medular en el panóptico que tú tengáis de la comuna y a qué nos vamos a dedicar? Pues, y cómo somos eficientes quizás y logramos preocuparnos de lo principal. Yo creo que no quisiera entrar a la base de las condiciones dadas, antes de que son todas estas herramientas de financiamiento, pero sin mencionar algo que está pasando progresivamente quizás por desconocimiento, a veces por ignorancia de la realidad local, que está pasando hace años, es que nuevas atribuciones al ámbito local no vienen con nuevos recursos al ámbito local. Viene una ley de seguridad municipal y se requiere que se trabaje de determinada forma con los inspectores municipales y con los agentes preventivos de seguridad, pero no se inyectan recursos para que los municipios se puedan hacer cargo de eso. Hay todo un tema con la responsabilidad administrativa de los profesionales que se tienen que hacer cargo, que tienen que manejar vehículos, bla, bla, un montón de cosas de ese estilo, pero solo lo pongo como un detalle. Pero yo creo que lo importante, dado ese piso, es pensar en cómo uno tiene la capacidad de innovar, de conseguir recursos. Por ejemplo, una matriz de financiamiento típica. Nosotros somos una comuna en Peñalolén, y voy a poner el caso para que se ejemplifique mejor. Somos una comuna de ingresos más bien pobres, o sea, una comuna que antiguamente fue muy pobre, que a través de buenas políticas también locales ha logrado crecer mucho, transformar su fisonomía, pero que no genera grandes ingresos. No somos como una minera, no tenemos patentes comerciales importantes. Entonces, nuestra base es una buena gestión de los permisos de circulación y el mayor ingreso que tenemos. Pero hoy por hoy, el problema que tenemos, que hemos crecido tanto en el ingreso y en los buenos indicadores, que todos los municipios obtienen recursos a nivel central del Fondo Común Municipal, que es el instrumento por excelencia, pero al mismo tiempo empiezan a aportar cuando llegan a ciertos límites según sus indicadores propios. Y nosotros desde el año pasado empezamos a aportar. Entonces, a nivel central, nosotros, el Peñalolén, no siendo una comuna rica, dejó de recibir recursos a nivel central. En la suma y resta, todos los años hacia adelante empezamos a aportar.
Y eso significa que tú llegas a un techo en los ingresos. Si no encuentras otra fuente de ingreso nueva, que es súper difícil, eh, de aquí en adelante los ingresos que vamos a tener van a ser siempre los mismos. A menos que se reajusten los precios de los permisos de circulación, pero todo es marginal. En esa lógica, en ese sentido, lo que te queda es innovar. Lo que te queda es tomar los equipos que tienes, pensar cuáles son las nuevas problemáticas, reagruparlos, y eso también es difícil porque las tareas administrativas para las funciones que tú le das a los funcionarios que tienes a cargo también son complejas. No es lo mismo que pescar una empresa y readaptar departamentos. Acá tenéis que a veces modificar la planta, modificar condiciones contractuales, el esquema llevarlo al reglamento municipal, pero lo que te queda, yo creo, y disculpa que sea majadero de innovar, que es una palabra muy, a veces cuando vamos a la realidad de nuevo del municipio chico es muy complejo, pero yo creo que cada vez hay más herramientas de colaboración que permiten conocer experiencias positivas en otros lugares a nivel local que te permitan apalancar o posibilitar experiencias nuevas, ¿no? Acá en Peñalolén, por ejemplo, hoy día estamos creando una política comunal de cuidado eh, y la base importante es la multiplicidad de programas que tenemos, más allá del conocimiento de los profesionales, en diversas áreas que cuando se crearon no sabíamos que estaban atacando la temática de cuidado. Nosotros tenemos un centro de tratamiento de demencia que hoy día es política pública nacional del presidente Boric, que es el primero en Chile que se creó hace 10 años. Cuando se creó, el fenómeno del cuidado en Chile no era el fenómeno del cuidado. Lo que tú te estabas preocupando era de una población importante que cada vez iba entrando más en la demencia senil o en la demencia en distintas etapas de la vida y que no había una respuesta de política pública a eso. Y yo creo que lo que sí permiten los municipios, y con esto termino de responder la pregunta, y que es una riqueza para el desarrollo de la política y de las soluciones públicas a nivel nacional, es que permiten a través del territorio conocer las dolencias de primera mano. Y tú sabes qué herramientas tiene en el sistema a nivel central y en los distintos organismos desconcentrados, qué herramientas tienes para atender las distintas problemáticas de la sociedad. Y a veces te encuentras con algunas que no. Por ejemplo, nosotros hoy día construyendo la política de cuidado nos encontramos que hoy día no tenemos una respuesta institucional en Chile para trabajar el duelo después de que la persona que es cuidada fallece. No hay una política pública. Entonces, eso te lo permite el nivel local. Y cuando tú conoces esa problemática, lo que queda es con los mismos equipos es tratar de construir una solución. Pues. Y eso también te permite ser un foco a veces de recursos, de atraer recursos tanto de afuera, de atraer colaboraciones de otros municipios. Yo creo que se ocupa mucho el tema de las buenas prácticas como si fuese una panacea. Y lo que pasa es que las buenas prácticas a veces no contextualizadas no te sirven de nada, porque si tú decís, "Ucha, esto lo hace, no sé, po, en Nueva York hacen esto". Pero bueno, uno no tiene las capacidades municipales y de equipos que tenía en Nueva York. Entonces, si tú no lo llevas al contexto, y yo creo que la colaboración entre municipios también es importante para eso. Claro. Y tampoco tienen las necesidades que tiene Nueva York, que eso es otra cosa. En el fondo, una cuestión cultural. Ahí entre medio es una reflexión más bien, después voy a seguir con las preguntas, pero había una cuestión muy clave que tú decías respecto a los municipios chicos, que en el fondo tienen todo desconcentrado, necesitan hacer un arreglo de vialidad gigante, pero tienen la capacidad en la SECPA para postular, no sé, a un FRIL. Entonces, claro, te arreglan una cuadra y después te quedan ahí todo súper super jodidos porque en el fondo en esa cuadra no generan conectividad, no generan capacidad y yo creo que ahí efectivamente a mí me parece muy interesante lo que tú decías de la innovación, del fondo del ser capaz de inventar soluciones ante problemas complejos. ¿Cuáles crees tú que son, en el fondo, los desafíos más grandes que se tienen el día de hoy para innovar, tanto institucionales como políticos? En el fondo, ¿qué es lo en términos del contexto nacional, qué crees que en términos quizás normativos o institucionales, en el fondo, son facilitadores o obstaculizadores de la innovación a nivel local? ¿Y qué es lo que crees tú, quizás a nivel político, que es facilitador o obstaculizador a nivel local? Partiendo también de una reflexión más general, ya que tú también la hacías, yo creo que en el nivel de desarrollo que está Chile o camino al desarrollo, en este largo camino al desarrollo, yo creo que eh, el, todo lo que es la administración local en términos de las herramientas para poder establecer pisos mínimos de un estándar mínimo básico en algunas áreas de la vida cotidiana,
yo creo que se ha desacoplado. O sea, imagínate que el principal problema que estamos hablando en Peñalolén con todo lo que te cuento hoy día en el contexto electoral es de los hoyos, porque efectivamente las calles están malísimas. Y es anacrónico que uno tenga que ir al Servio y que hayan dos, tres herramientas y que el Servio hace unas licitaciones eh, para varias comunas y que esa licitación si se cae porque los precios subieron, esperáis un año, 2 años más para que se pueda pavimentar, habiendo recursos para poder hacerlo en distintas reparticiones. Entonces ahí la pregunta respondiendo a lo que tú dices, la pregunta primera es, ¿qué nos falta? No solo a nivel local, sino en lo que hacemos, pero ¿qué nos falta de pensar el desarrollo del país a nivel más micro? O sea, si los municipios se van a hacer cargo, y qué bueno que sea así, de responder a ciertas necesidades básicas que tiene la comunidad, ¿cómo el país mira el desarrollo del futuro del país desde el punto de vista local con ciertos estándares mínimos? Y que, por ejemplo, nosotros podemos decir que en Chile, en todas las comunas de Chile, bueno, hay veredas. Hay veredas donde puede caminar la gente. Y veredas donde, imagínate cuántas personas mayores, nosotros lo vivimos a diario, se quebran las caderas por una mala vereda. Que es una de las principales, o sea, de las enfermedades más dolorosas para el envejecer, en términos físicos. Entonces, cosas desde ese estilo a como por ejemplo, sí, la concursabilidad en los proyectos que se acabó ahora en este gobierno hace poco, pero hasta el año pasado todavía teníamos concursabilidad en los proyectos de seguridad, con el fenómeno y el problema de la seguridad a nivel país. Entonces, yo creo que le falta al país, le llora hacer una reflexión más de fondo del desarrollo del país a nivel micro, a nivel local. De cuál es la primera línea de atención de las necesidades básicas y es equidad. Po. Es que todos nuestros ciudadanos puedan tener respuestas públicas del mismo estándar. Y eso no es centralizarla, eso es fijar las posibilidades y las condiciones mínimas para que ese municipio, quizás todos los municipios en Chile tienen que tener 5 profesionales en la SECLA. No sé, o sea, por ponerte un caso. Y, y, y yendo ya más a lo que uno puede hacer en términos de lo local, yo creo que nosotros tenemos la, más allá de la convicción más propia que a uno le nace porque le gusta lo que hace por trabajar el terreno, pero tenemos la necesidad de poder desarrollar espacios de la vida en comunidad en los lugares donde vivimos. O sea, con la... Mira, son cosas como bien aisladas, pero son dos rollos también que me nacen de lo que uno vive en el día a día. O sea, que nosotros estamos hoy día en planificación comunal, en el plan regulador comunal, y, y la ciudad en 15 minutos es un sueño. Pero ¿por qué debe ser un sueño nomás de los países europeos? ¿Por qué no serlo nosotros? O sea, con las complejidades del futuro, con las complejidades de la vida, con el alargamiento de la expectativa de vida, con las enfermedades cada vez más grandes, con la complejidad de la soledad. Tú cómo construyes viviendas sociales como tuteladas, por ejemplo, donde hayan vecinos que se conozcan entre sí y permitan cierta colaboración, o cuáles son los espacios de accesibilidad universal en los lugares respecto a la inclusión o la conectividad dentro de una comuna, si hay espacios de desarrollo económico para comunas que están más aisladas o no, dentro, donde hayan espacios de empleabilidad. O sea, las comunas tienen el deber hoy día, como va creciendo y va transformándose el mundo, creo yo, de pensar más localmente la construcción de la vida, desde donde está el colegio, los centros de salud, y eso, una buena o una mala administración municipal te cambia mucho el futuro de eso. Eh, de que si tú piensas cuáles son los mínimos es trabajar, es poder acceder a salud, o sea, los mínimos mínimos, poder acceder a salud, poder acceder a educación, ojalá donde tus niños vayan seguros al colegio y puedan volver seguros, y haya espacios de recreación cerca, que no solo sean para en comunas donde hay ciertos niveles de ingresos, áreas verdes, pero por otro lado después vaya un segundo pilar que ya no está un segundo pilar, que no te demoría 1 hora y media al trabajo en la mañana y en la tarde, o sea que después de trabajar 9 horas, si es que no tengáis 3 horas más adicionales que hacer con tu familia, como con tu familia, ¿me entiendes? Y eso yo creo que cada vez más importante en esa planificación, en ese desarrollo, la mirada local. Buenísimo. Voy a hacer una pregunta que un poco escapa de la discusión de alguna manera,
pero me parece que es algo que no hemos abordado todavía mucho, que hemos hablado un poco de la relación con otras instituciones, de la relación con el gobierno central, pero tenemos un primer periodo en el fondo de gobiernos regionales, tenemos un primer ciclo de gobiernos regionales, y un poco en el marco de esta conversación que hemos tenido, ¿cuál es tu evaluación de este primer ciclo? ¿Cuál crees tú que es el desafío en la relación con los municipios, pero también en el fondo uno puede ver las cosas un poco más de afuera que han tenido los gobiernos regionales en su primer ciclo y cuáles crees tú que en el fondo va a ser los desafíos del siguiente periodo, del siguiente proceso, el segundo ciclo en el fondo ya de gobiernos regionales donde deberían estar más afianzados? Para los municipios, los gobiernos regionales siempre han sido importantes, ¿no? Gran parte del financiamiento de inversión pública que tienen los municipios viene de los FNR, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Entonces, si tú miras las grandes obras, nosotros tenemos un parque ceremonial hermoso, que antes donde estuvo la toma Anasur, yo creo que la reconversión urbana es de las más importantes que hay en la región metropolitana, junto a otras, pero una de las más importantes, donde también está el parque donde se jugaron los Juegos Olímpicos acá en Peñalolén, y que tiene que ver, son financiamientos compartidos, todo el ceremonial es fondo regional. Eh, lo importante es que no se quede ahí nomás, porque del paso de los intendentes a los gobernadores, yo creo que algo muy relevante y que se nota acá en la región metropolitana con el gobernador ha sido darle dirección y ordenamiento y visión de ciudad, de región, de ciudad, de gran ciudad, a esa inversión pública. Yo creo que eso ha sido muy relevante. Todo este proyecto que el eje Alameda Providencia y cómo cambió simplemente con pintar, pero con empezar con ese primer piso a cómo diseñar todo lo que es ese centro de lo más relevante del centro cívico de la ciudad y del país, en verdad. Eh, yo creo que es la visión, ¿no es cierto? Pero lo importante es que no se quede solamente en la inversión pública. Hoy día los gobiernos regionales no financian gastos permanentes, financian obras, no tienen programas. Por ejemplo, qué importante sería, sobre todo acá en la región metropolitana, pero en las zonas más, en todas las zonas metropolitanas, en todas las regiones metropolitanas, eh, no solo en Santiago, que tuviesen algunas facultades en términos de seguridad pública los gobiernos regionales. O sea, los problemas cuando se lanzó el plan Calle Sin Violencia, varios alcaldes, entonces la alcaldesa Peñalolén también mencionaban que los problemas de la delincuencia son conurbanos. O sea, acá nosotros roban en una comuna, escapan hacia la otra y abandonan el auto en la otra. Y normalmente son las mismas comunas donde pasan, sobre todo en la zona oriente. O sea, en la misma donde roban, la calle por donde arrancan es la misma. Entonces, ¿de qué te sirve un plan que ataca el fenómeno en una comuna nueva? Si el fenómeno se desplaza. Y esa mirada, claro, la tiene el gobierno, pero de manera muy lejana, y en términos de ordenamiento territorial la tiene la gobernación. Entonces, hay áreas sobre todo la seguridad es una de ellas, pero hay muchas áreas, en lo social, ¿para qué decir?, donde una mirada regional es sumamente importante en todo lo vial de los desplazamientos, eh, de cómo te conectas con una, estoy pensando, volviendo a la ciudad de los 15 minutos, en la planeación urbana, es súper importante porque al final, claro, en todos los límites de las comunas, bueno, no solo importa cómo tienes ciertos servicios dentro de tu comuna, sino que hay servicios de emergencia importantes que también están fuera de tu comuna, y el planeamiento y las zonas de los hospitales y las zonas verdes, los parques, el acceso al parque, bueno, yo creo que es muy importante. Pero lo último es decir y destacar, que yo creo que también una visión y una buena mirada de gestión pública, bueno, el gobernador antes fue alcalde acá de Peñalolén, el gobernador de la región metropolitana, pero hay una primera iniciativa que lanzó este año de un programa que se llama Cuidando a quienes cuidan, que también es en materia de cuidado, que lo que hizo fue replicar en cierta forma el único programa que hay de cuidado a nivel nacional, que es el PRELAC, el Programa Red Local de Apoyo y Cuidado, replicarlo para las comunas que no tenían el PRELAC acá en la región metropolitana. O sea, de cierta forma extendió la cobertura gubernamental a nivel central por la vía de financiamiento regional. Y yo creo que eso es una innovación interesante porque los gobiernos regionales no tienen programas permanentes, pero permite decir, bueno, cómo se puede hacer bien también una política pública en el área social, que también es súper importante. Y ahí es cuando tú te haces la pregunta, lo que te decía, la concursabilidad en los temas de seguridad. ¿Por qué son, no sé, pues de la región metropolitana hay 20 comunas que tienen un programa de cuidado?
¿Por qué no son las 52 si todos tenemos el problema? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ahí hay una buena experiencia. No sé si otros gobiernos regionales han desarrollado programas permanentes, no lo sé, pero esto para mí es una forma interesante de ver cómo el gobierno regional se acopla a ciertas necesidades atendiendo problemáticas en lugares específicos que ya están identificadas, donde ya existe el modelo de intervención porque está a nivel central, pero donde no está el gobierno con su financiamiento a nivel central. Por último, y un poco para cerrar esta conversación, quiero volver un poco a la premisa. En el fondo estamos en un periodo de elecciones, en las elecciones todo el mundo salta con temas bien grandilocuentes, o esa es la impresión que queda en el fondo, que hablamos de temas nacionales, hablamos de corrupción, hablamos de seguridad pública, hablamos de un montón de cuestiones sobre las que a nivel subnacional, a nivel de gobiernos locales, municipales, gobiernos regionales, las atribuciones el día de hoy siguen siendo pocas o escasas. ¿Cómo ves tú ese escenario? ¿Cuál crees tú que son en el fondo los problemas más quizás a nivel político de gobiernos municipales, sobre todo, porque los gobiernos regionales la discusión tiende a tener algún alcance un poco más amplio, más de ciudad? ¿Cuál crees tú que son los desafíos quizás más políticos que se tienen eh, el día de hoy a nivel subnacional, a nivel de representantes subnacionales y también a nivel de cómo estos representantes en el fondo terminan siendo los promotores del desarrollo local? O sea, son la figura política que entrega las guías para poder tomar decisiones y para poder fomentar, propiciar o obstaculizar en el fondo la innovación a nivel local. Es es amplia la pregunta, mira, y en mi modesta opinión, porque a ver, esto ya es más opinión que eh, a ver, yo, yo creo que, o sea, las encuestas lo dicen y también uno lo vive en el día a día con el bombardeo de la prensa. El tema de la seguridad desde la percepción incluso ya es algo que, que conflictúa la vida diaria. Nosotros desde los fenómenos y esto no sale ya en la prensa permanentemente, pero los fenómenos de los fuegos artificiales, hasta los portonazos, las encerronas, eh, las luminarias, lo importante que son en las comunas, la prevención que se le llama situacional, de tener espacios seguros por los que transitar, eh, o espacios o cómo uno piensa una buena esquina, que para nosotros es importante en los municipios, para que en esa esquina no se trafique, eh, desde la iluminación hasta qué servicios están cerca, para que no se convierta en un lugar de microtráfico. Mira lo que te estoy diciendo, que son detalles que no entran en la lógica común de la seguridad. Todo lo que es la prevención, yo creo que ahí hay un desafío en que aunque los municipios no tengan tantas facultades, o no las tengan, porque nosotros tenemos todo el ámbito preventivo, pero todo lo que es la persecución y el ámbito policial, investigativo, que es la que la gente demanda, no está en manos nuestras. Pero ahí hay un desafío de la convivencia a nivel local, o sea, de que tú no hagas tu vida en cierta hora. Nosotros tenemos población y barrios donde la gente sabe que hasta cierta hora pueden salir los niños a la calle, eh, donde la Navidad ya no se celebra en la calle en la noche, o cuesta que se celebre. Entonces hay un desafío de la convivencia asociada a la percepción de seguridad, que eso es común a todos los municipios. Yo creo sí que lo bueno que te da estar muy inserto en el nivel territorial y que te permite poner los pies en el barro es entender que las realidades son muy distintas. Cuando tú te metías harto, tú te das cuenta que no podías decir, ya, estos son los tres problemas que los municipios tienen a nivel nacional, porque en la comuna de al lado pasa que son súper distintos, po, y a veces tienen que ver con las condiciones, ¿no?, de habitabilidad, con seguir viviendo en la comuna, con lo importante que es la política de vivienda, y que un buen municipio, una buena dirección de vivienda hace la diferencia, pero completamente en la postulación a proyectos, que también, de nuevo son postulaciones a proyectos a nivel central, eh, y que es la expectativa de la vida de la familia, de cómo construyes familia. Tú estás de repente 10 años, 12 años, la gente no lo sabe, buscando desde que tenías el subsidio en la mano hasta que te sale el proyecto y llegas a tu casa, imagínate. Nosotros hemos entregado casa a veces que la reciben los hijos porque los papás fallecieron. Entonces, la importancia del municipio, yo creo a futuro, tiene que ver con la convivencia social y conseguir manteniendo una vida en sociedad que nos permita que no estemos cada uno más en nuestra burbuja. Eh,
y que son los problemas que atienden tu día a día. Poder ir tranquilo en la micro, tener un espacio donde jugar, un parque donde recrearte, eh, poder no tener que pasar 12 horas en urgencia para que te atiendan, o que haya personas que no alcancen a llegar a su servicio de salud, o que en el colegio los niños no exista una situación de violencia que prolongue ciertas cosas que pasan en la vida cotidiana en el barrio. Yo creo que los municipios son importantísimos en la convivencia, en la construcción de comunidad al futuro. Y, y si algo creo que me ha aportado a mí, por lo menos, en aprendizaje también, con esto termino la respuesta, es que cambia mucho, 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 mucho diseñar políticas, programas, servicios, cuando uno tiene la centralidad a la persona, a su vida cotidiana en simple, a cómo tiene que parar la olla, a cómo puede disfrutar de tiempo en familia, como te lo decía antes, a que sus hijos puedan tener acceso, al igual que todos los demás, a las expectativas de vida del futuro, tener acceso a la universidad, a estudiar, a desarrollar en lo que quiera, a que uno pueda tener un trabajo donde lo tratan bien y donde le dan los tiempos que eso le permite, y que en definitiva uno también tenga cierta infraestructura de servicios de calidad que tienen otros lugares. Como el municipio te hace esa diferencia, tener parques, canchas, multicanchas iluminadas, tener estadios para que hayan clubes de fútbol. Hoy día en Peñalolén está y en otras comunas puede pasar de manera distinta, pero se está promoviendo el roller, pero así full, entonces cada vez nos ponen más multicanchas de baldosa, no de cemento, para que no solo se juegue a la pelota, sino que también puedan practicar roller. Entonces, al final del día te digo, el desarrollo de la comunidad, la familia, pero de diseñar servicios centrados en la persona, en sus necesidades más principales. Al final yo que me dedico a la Dideco, a lo que es social y comunitario, para nosotros es fundamental poder diseñar programas que atiendan los dolores de la gente. Cuando tú tendís el dolor más principal, o sea, cuando tu mamá está sola y tú te tenés que ir a trabajar y no tenés que la vaya a ver y no tenés un servicio de atención domiciliaria, eso duele. Y tu mamá de repente está ya en avanzada edad y necesita que alguien la lleve o al consultorio o la vayan a ver a la casa, o que no tengáis los pañales que necesitáis, eso duele. Y cuando tú te preocupáis de diseñar programas que atienden esos dolores, yo creo que cambia mucho la forma en que la gente ve cómo la política se hace cargo de sus problemas. Buenísimo. Muchas gracias, José. Gracias, Manuel, a ustedes por la invitación. Espero haber ayudado con,